Buen día, licenciado compañero. Somos el grupo número 4. Vamos a empezar hablando sobre la NIA 560, hechos posteriores al cierre. La norma nos refiere en su alcance sobre la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores. De igual forma nos señala que no trata sobre otra información obtenida después del informe. Los hechos posteriores nos indica que serán aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían a la fecha de los estados financieros, así como evidencias sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. En los objetivos nos señala que el auditor debe tener evidencia de que los hechos que requieran ajustes se hayan reflejado adecuadamente en la información financiera. De igual forma que se debe reaccionar adecuadamente ante los hechos ocurridos luego de la fecha del informe. Nos presenta definiciones como la fecha de los estados financieros, que no es más que la fecha que tenga el último cierre de los estados financieros incluidos para la auditoría. La fecha de aprobación de los estados financieros será la fecha en la cual toda la documentación financiera, incluidas las notas, estén aprobadas y donde los responsables del gobierno asuman su responsabilidad sobre dicha información. La fecha del informe de auditoría la define como la fecha que el auditor anote en el informe de auditoría. La fecha de publicación de los estados financieros es la fecha en la cual tanto el informe de auditoría como el informe y los estados financieros se han presentado a terceros. Y los hechos posteriores al cierre los define como los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como hechos que lleguen a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos. Aplicará también procedimientos necesarios de modo que cubran el periodo comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe. Realizará una valoración del riesgo para determinar la naturaleza y extensión de estos procedimientos, incluyendo el conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección, la indagación de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad si existen hechos posteriores al cierre, la lectura de actas de reuniones con los propietarios o con la dirección y los responsables del gobierno que se hayan celebrado con posterioridad a la fecha de los estados financieros, y la lectura de los últimos estados financieros intermedios posteriores al cierre si los hubiera. Las manifestaciones escritas nos indica que el auditor solicitará a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad manifestaciones escritas de conformidad con la NIA 580, que todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros deben ser objeto de ajuste o de revelación. En los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, este no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe. Los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación, esto lo discutirá la cuestión con la dirección y determinará si los estados financieros necesitan ser modificados y realizará la valoración del riesgo y la naturaleza de estos. De esta forma incluirá en el informe de auditoría o rectificará un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones que remita la nota explicativa de los estados financieros. NIA 570, empresa en funcionamiento. El alcance trata de la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estado financiero con relación a la empresa en funcionamiento y las implicaciones del informe de auditoría. El principio contable de la empresa en funcionamiento es prácticamente prepararla bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y que continuará sus operaciones en un futuro previsible.
La responsabilidad de la evaluación de la capacidad de la entidad para continuar en funcionamiento implica la formulación de un juicio en un determinado momento sobre los resultados futuros inciertos por naturaleza de hechos o donaciones. El objetivo de esta línea es prácticamente el auditor obtener evidencia suficiente, así como adecuada, concluir sobre adecuadamente la utilización por parte de la dirección y título contable de la empresa en funcionamiento, así como también concluir sobre la base de la evidencia de que la auditoría obtenida si existe o no una incertidumbre material relacionada con los hechos que pueden generar dudas sobre la capacidad de la entidad para continuar en funcionamiento. Los requerimientos es prácticamente el procedimiento de evaluación de riesgos y actividades relacionadas. El autor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. El auditor determinará si la dirección ha realizado una evaluación preliminar de la capacidad de la entidad para continuar en funcionamiento, así como discutirá con la dirección y determinará si esta está identificado los hechos que pueden generar dudas sobre la capacidad para continuar en funcionamiento. La evolución de la evaluación realizada por la dirección es el auditor evaluará la evaluación realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar en funcionamiento. Tendrá en cuenta si dicha valoración incluye toda la información relevante de que el auditor tenga conocimiento como resultado de la auditoría. De no haber recibido las manifestaciones escritas. La norma define como manifestaciones escritas un documento escrito por parte de la dirección proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soporte para otra evidencia de auditoría. La dirección se entiende como la administración general, la junta directiva o cuando corresponda los responsables del gobierno de la entidad. Estos son los responsables de la preparación y presentación fiel de los estados financieros. En los requerimientos tenemos que
Los miembros de la dirección a los que se les puede solicitar las manifestaciones escritas. El auditor solicitará las manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan la responsabilidad adecuada respecto a la preparación de los estados financieros. Manifestaciones escritas acerca de las responsabilidades de la dirección. En cuanto a la preparación de los estados financieros, la norma indica que el auditor solicitará manifestaciones escritas acerca de la responsabilidad de la dirección de preparar los mismos. Información proporcionada e integridad de las transacciones. El auditor deberá solicitar manifestaciones escritas acerca de que se ha proporcionado al auditor toda la información y el acceso necesario, de acuerdo con los términos del encargo de auditoría, y de que se ha proporcionado todas las transacciones registradas y reflejadas en los estados financieros. También se presentarán manifestaciones escritas acerca de la responsabilidad de la dirección. Otras manifestaciones. Si además de dichas manifestaciones requeridas, el auditor determinara que es necesario obtener una o más manifestaciones escritas para fundamentar otras evidencias de auditoría, el auditor definirá cuáles son las concretas que no pueden afectar los estados financieros. Fecha de las manifestaciones escritas. La fecha de las manifestaciones será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría. Forma de las manifestaciones escritas. Las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestación dirigida al auditor. Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas, lo cual puede repercutir sobre la evidencia de auditoría. Ahora bien, si son incongruentes, el auditor aplicará procedimientos de auditoría para intentar resolver la cuestión. Si el auditor llega a la conclusión de que las manifestaciones escritas no son fiables, adoptará todas las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705. Manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. El auditor discutirá la cuestión con la dirección, evaluará de nuevo la integridad de la dirección y evaluará el efecto que esto puede tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones. Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. El auditor denegará la opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 705 solo cuando concluya que existan suficientes dudas sobre la integridad de la dirección como para que las manifestaciones escritas requeridas no sean fiables o la dirección no facilite las manifestaciones escritas requeridas.